a Félix Yanque Pocohuanca. Él es coordinador de la institución Capital Humano y Social Alternativo CHS, que trabaja hace muchos años ya para el tema de prevención de trata de personas, o este tema tan terrible en realidad que está en todo el mundo, no solamente en el país. Félix, qué gusto tenerte aquí en el programa, bienvenido. Muchísimas gracias, Doris, por la oportunidad que me das para poder compartir, ¿no?, con todas tus radioescuchas de tu espacio para ver en qué situación estamos hoy en día, ¿no?, con el tema esto de la trata de ¿En qué personas. situación nos encontramos? Esta mañana ha habido una reunión con periodistas y han explicado incluso una investigación que están Sí, sí. desarrollando. Cuéntanos, primero, cuáles son esas estadísticas, esa data sobre el tema de trata de personas en el Cusco en relación, bueno, a nivel nacional, ¿cómo Ya. Solo estamos? una evidencia. A ver. A ver, a nivel nacional, tomando en cuenta el 2023, que es el tema más significativo, de acuerdo a la data que se maneja desde el Ministerio Público, ¿no? Tenemos que se ha llegado en el 2023 a 3.179 denuncias, ¿no?, de víctimas en trata de personas, y de las cuales nuestro Cusco figura con una data de 66 denuncias sobre víctimas de trata de personas. De estas 66 víctimas de trata de personas, 12 son tipificadas así explícitamente como víctimas de trata, y el restante, hablando de 54 Ujú. personas que están más relacionadas a delitos conexos, que significa violaciones sexuales, trabajo forzoso, ¿no? Entonces es en ese sentido que ahorita tenemos, ¿no?, como una evidencia fuerte en el tema de la trata de personas acá en nuestro Cusco. Entiendo que se está haciendo esta investigación en Cusco y algunas regiones del país. ¿Qué regiones aún prevalecen las regiones que siempre han presentado estos delitos? Estaba Loreto, estaba Madre de Dios, Así Cusco es, también, por cierto. claro. ¿Y esa ruta continúa o es que ha cambiado? Porque recuerdo que habíamos dialogado de este tema con un representante de otra institución que señalaba, por ejemplo, que con el tema de la pandemia Ujú. había otra, ¿no? Otra forma, otros cambios para cometer estos Sí, delitos. sí, sí, yo creo que con la pandemia sí ha habido cambios significativos, ¿no? O sea, las rutas donde acabas de señalar, ¿no?, como que se han ido consolidando, pero con mucho más fuerza de repente vamos hacia el lado de Puno y Arequipa, ¿no? Ya en el sur Sí, en está el Puno, sur, Arequipa y al sur, Cusco, y claro, Cusco, ¿no? también. Evidentemente, y por este lado, por el lado de la Selva Madre de Dios, la Convención, ¿no? Como zonas así estratégicas donde fundamentalmente la actividad se presenta más en la modalidad de falsas ofertas laborales, ¿no? Sigue eso prevaleciendo, el Sí, sí, tema sí, sí. de captar a jovencitas, jóvenes. Son más mujeres, ¿verdad? Sí, en efecto, o sea, las víctimas más significativas en esto son el sector femenino, ¿no? Ya. Porque generalmente a ellas las van captando para ser, como se dice, vendidas, ¿no?, a los sectores más que se dedican a las discotecas, ¿no?, por decirlo, ¿no? Bares, A los bares, discotecas. discotecas, por ejemplo, en la zona Cusco tenemos muy fuerte, por ejemplo, Espinar. Ah, ¿Por qué Espinar? Según la data y la información que vamos manejando, sabemos que hoy en día las tres actividades significativas, ¿no?, en términos de economías ilegales, ¿no?, está como primer orden la minería ilegal, que finalmente al año da una rentabilidad ilícita, vamos a decirlo así. esto estamos Sí, hablando en Espinar. sí, o sea, en Espinar, pero que está muy Ahí hay nexado, plata, hay claro, dinero, hay movimiento económico, exacto, exacto, hay ¿no? trabajo, Y hay trabajo trabajo. legal y también, claro, Claro, otro tipo de entonces trabajo ahí es donde ilegal. se camufla, ¿no?, toda esta Ujú. actividad a través de las famosas discotecas, que es fuerte ahora en Espinar eso, ¿no? Y las que más son vulneradas en sus derechos son el sector femenino, Ya, ¿no? ¿quiénes son las víctimas? Porque se decía Gene- personas o... A ver, cuéntanos mejor, porque sí, había jovencitas, sí, adolescentes, así es, incluso en la emigración de los venezolanos, sí. muchas chicas de Venezuela, muchas Así es. A jovencitas. ver, ese es un componente así casi mixto, ¿no? O sea, Ajá. en nuestras zonas son más las jóvenes mujeres que están entre los 15, 16 y 17 años.
ellas son generalmente que provienen de centros educativos, ¿no? Rurales o muchas veces también urbano marginales. Son ellas quienes son víctimas, ¿no es cierto?, en este delito. Y más las captan justamente con sus falsas ofertas laborales que finalmente acaban siendo, ¿cómo se dice?, usadas para que sea la Ujú. explotación ¿Es sexual, ¿no? solo necesidad económica o también hay una necesidad emotiva, falta de cariño, amor, no sé, núcleo familiar? Entiendo que también es ese otro aspecto, ¿no? Claro, Que son esas, vulnerables por ello. claro, esos dos aspectos que acabas de decir, como que se entrecruzan, Ya. ¿no? Tiene que ver con factor económico, claro, obviamente hoy en día, a partir de la pandemia, el tema de la pobreza, y ustedes hemos escuchado eso, los datos estadísticos del INEI incluso, entonces, eso cómo se percibe es justamente en las familias, ¿no? Que no tienen pocas posibilidades de poder solventar a los hijos o educarles, ¿no? Y con todo eso se también enreda el tema más de relación intrafamiliar, papá-mamá, ¿no es cierto? Que finalmente terminan violentadas o golpeadas. Entonces, es todo ese conjunto de fenómenos, de Condiciones, ¿no? condiciones, hace que el joven o la persona que opta por irse fuera de casa son sujetos vulnerables a ser captadas fácilmente por una oferta laboral que les puedan ofrecer, ¿no? Redes sociales, a ver, ¿cuánto están Específicamente. influyendo, cuánto están de alguna manera influyendo en esas decisiones inacertadas de los jóvenes? ¿No? Tú lo has dicho, ¿no? Hay una situación de falta de economías, necesitan migrar, trabajar, pero tras de eso hay toda una red, puede ser de Claro, tratantes, ¿no? claro. Redes sociales, ahora el uso de los equipos de celular. ¿Cuánto eso ha cambiado? Hoy en día creo que el factor uno estratégico donde son captados los jóvenes, sí, pues son las redes sociales. Ya no Sí, es tanto los avisos de empleo, no, sino se ha introducido todo el tema de redes redes sociales. ¿Y sociales que cuál es, es la red social que más consumen y por ahí pueden ser captados los antes era el jóvenes? Facebook, ¿no? Pero ahora Sí, están claro. utilizando bastante el TikTok, Ah, ¿no? sí, pues. ¿Cómo se llama ese Roblox? Roblox. También. Sí. Entonces, están utilizando nuevas modalidades. Entonces, a través del juego es lo que más van empezando, ¿no? A vincularse, ¿no? Con estas falsas ofertas, ofrecimientos que los hacen estas personas que se dedican a este delito, ¿no? En esta investigación que tiene que ver con dos variables, ¿no? Dos aspectos importantes, violencia y trata de personas. ¿Qué es lo que están hallando ahora en esta nueva investigación? Entiendo que esta mañana estaba el Ujú, director de CHS informando estos hallazgos. ujú. Una de las cosas entre violencia y trata, creo que eh, este, eh, el sector más vulnerable y significativamente vulnerable en su derecho son los niños. Esa es una cosa, ¿Entre qué edades? estamos hablando de adolescentes de 12, 11 y 10, ¿no? Qué Sí, lástima. entonces ese es un tema muy delicado que si ustedes hemos visto, por ejemplo, en Cusco, ¿no? Ahora dice esto de la venta de niños, se está empezando, no sé, las violaciones sexuales, ¿no? En adolescentes, niñas, ¿no? Entonces, ese es un tema que nos está llamando muchísimo la atención. ¿Eso qué quiere decir? Claro, estos casos de venta de niños que incluso la fiscalía está, esto es trata de personas, Claro, es pero para comercializar tal vez órganos, no lo sabemos, se está en investigación, pero lo que prevalecía era la trata de personas para el uso sexual de las adolescentes, jovencitas, ¿no? Pero ajá, ahora en todo caso está creciendo la otra modalidad de trata, sí, de fundamentalmente venta de la niños. venta de niños, que es una cosa que en Cusco, por ejemplo, es poco visible todavía. Pero sin embargo no lo dice, ¿no? Lo esconde. Entonces, ese es un tema pendiente que falta ser conversado, analizado de manera muy minuciosa y con mucho cuidado, ¿no? Aquí señalan que todavía el matrimonio forzado, ¿hay, hay, hay presencia de matrimonio forzado todavía? Específicamente, sí, pues, o sea, cuando hablamos, no sé si han escuchado ustedes estos últimos meses, que ha subido en las estadísticas lo que son los embarazos adolescentes. Claro. Eso tiene que ver con eso. Que fundamentalmente los ¿Y papás, en qué zonas? en la parte rural, ¿no? Por la zona a ver, puede decir, de Espinar, en la zona rural fundamentalmente las ciudades de Cusco, ¿no? O sea, Ya, pero este matrimonio forzado, ¿por qué? ¿Por el tema económico? ¿Cómo, qué cla- eh, indagación están haciendo claro, ahí? fundamentalmente está relacionado con el embarazo precoz, ¿no? Entonces,
cómo salvar ese problema. Entonces dices, ya sabiendo que no está preparada la docente, entonces ¿qué hace? Entonces de por medio corre la negociación, dices, Con los la papás, convenio, con los claro, papás, no, ya. mira, me quedo con esto, ya pues me quedaré con ella, les daré tanta cantidad. Eso, ese es un tema que muchas Increíble. veces no se conversa todavía, pero No se habla, pero está no ahí. está ahí Digamos, presente está y presente. latente. Es como está pasando ahora en la selva, ¿no es cierto?, con la red del ministro de Educación, ¿no? Que digo, abajo es una cosa cultural. No. Es que ahí tiene que ver mucho con el tema de sus derechos, vulnerar de los derechos, cuando es afectada en su dignidad humana. Entonces, fundamentalmente creo que de por medio está los derechos de la persona. Más allí, que a veces la cultura lo entendemos justificativamente, no, yo no lo veo así. Claro, es Tienes como, cosas por por utilizar. ejemplo, en países ¿no? del Medio Oriente, cómo es que la pidan a las mujeres, hay todavía una forma de vestirse. Ese es un tema cultural, ¿o no? Claro, Pero pero a la vez se viola derechos así es, directamente. así Entonces es. hay que decirlo Entonces, eso abiertamente. claro, Pero también responde a un tema cultural. Me refiero al tema de Medio Oriente y estos países. Pero el tema, por ejemplo, de violaciones de niños y no niñas puede, en la selva peruana, no eso puede. sí decimos que se ha debido decir abiertamente, esto es una violación directa, ¿no? A los derechos humanos. Increíble, ¿no, Sí, Félix? Todo pues, lo que o está sea, ocurriendo en el eso. país. Entonces, todos esos fenómenos que estamos empezando a percibir, como que hay que irlos reinterpretando y poder trabajarlo con mucho cuidado, ¿no? O sea, Sí, y sí. eso está muy vinculado también, cómo manejar desde el punto de vista del Poder Judicial, que es un tema Y la pendiente también, fiscalía. Y la fiscalía también, que hay una Ujú. fiscalía especializada En trata de en trata de personas, sí. personas. Félix, yo te agradezco mucho por haber venido al programa, de conversar de este tema, que los papás escuchen y se pongan alertas pues a lo que puede suceder a sus hijos, y de lo que se trata es, creo, cuidarlos, a nuestros Así es, niños, adolescentes, jóvenes. así es. Yo diría evidentemente a los papás. Sí, Están cambiando muchas las actitudes y formas de ser papá hoy en día, ¿no? Y al totalmente. interior de las familias es donde muchas veces ocurre ese problema, Primero ¿no? es el trabajo, ¿no? Y después, Exacto, bueno, yo no sé qué harán mis exacto. hijos. Así está, Así, ¿no? exacto. O Visitan sea, redes sociales, páginas, no sabemos. exacto. Y los papás no saben cómo controlar si los hijos lo que están haciendo uso de ¿Es las redes es correcto correcto o o no. no? Hay que de alguna manera siempre conversar con los hijos, ver en qué están, ¿no? Eso es Ajá. importante, Y yo otro diría tema, esto. creo que CHS es una ONG. Qué bueno que esté trabajando de manera multisectorial con otras instituciones del Estado. Así es, sí, venimos trabajando con Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, y con ellos tenemos convenios, ¿no? Y estamos más apuntando hacia el fortalecimiento de la articulación para poder luchar a este delito que es la lucha La contra trata. la trata de personas. Félix Yanque Pocohuanca, ¿está bien? Sí, sí. Muchas gracias por tu No, a ti, presencia para Doris, por la dialogar oportunidad. sobre el Ya tema pues, de la trata de personas. Seguiremos dialogando. sí, muchísimas gracias. A Buenas ti. tardes.